Buen día para todos y todas. Estamos aquí en el curso de Pedagogía, Ciencia y Deporte. Hoy vamos a ver un recorrido por los modelos pedagógicos contemporáneos y su aplicación al mundo del deporte. Entonces, como bien sabemos, la palabra pedagogía lo que busca es hacer una reflexión constante, ¿cierto?, de la práctica que sucede allí en el acto educativo. O sea, que es todo este conjunto de saberes y conocimientos que no solamente se van transmitiendo, sino también que van permitiendo al aprendiente obtener todas las posibilidades y las condiciones más adecuadas para obtener el conocimiento. No solamente se trata de la labor exclusiva del docente cómo enseña, sino también cómo es que va aprendiendo realmente, que esa es en últimas la función última, no solamente del docente, sino del entrenador. Tenemos grandes entrenadores que ahora son comentaristas, saben de todo, pero llegan al campo deportivo y no son capaces de transmitir con claridad pues, todos esos conocimientos para con sus deportistas. Entonces, cuando hablamos de modelos pedagógicos, pues nos hacemos estas preguntas, ¿cierto? ¿A quién vamos a enseñar? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A quiénes? ¿Con qué? Nosotros generalmente nos hacemos unas preguntas muy básicas cuando hablamos desde lo pedagógico, ¿cierto? Y es básicamente ¿qué vamos a enseñar y a quién? Pero nos olvidamos del para qué, con qué propósito. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué método? ¿Cómo lo vamos a realizar? Y eso es lo que nos va a permitir pues como realmente tener una visión integral de todos estos modelos pedagógicos. Entonces, el primer modelo pedagógico que nosotros vamos a revisar hoy es el modelo pedagógico tradicional. Recuerden que si hablamos del modelo pedagógico tradicional, allí pues hay una gran influencia de toda la educación antigua. Y para eso, si miramos entonces la escuela, ¿cierto?, era un espacio de instrucción para la reproducción, o sea, era una escuela donde los actos repetitivos eran constantes, donde el que sabía era el docente y el estudiante, en este caso el alumno, que significa un ser sin luz, pues no sabía nada y estaba allí para recibir la información que le daban sus maestros. Recuerden que el padre de la pedagogía es Juan Comenio, porque él creó las posibilidades para que no solamente la educación fuese un espacio para las clases dominantes, para las clases pudientes, o sea, para los curas, para los militares de alto rango y la clase rica del tiempo, sino que fuese una educación para todos. De allí la pedagogía de la pansofia, que lo que quiere decir es que la educación debería ser universal, enseñarle todo a todos. Y llega también el señor Herbart, quien dice, no, venga, no podemos enseñarle a todo el mundo, sino que realicemos una educación que sea por niveles. O sea, a él le debemos pues que haya el preescolar, la primaria, la secundaria, la universidad y pues que se hayan agrupado como por edades todos estos grupos y por conocimiento. Entonces él le dio, por decirlo así, cierto orden a los procesos educativos. Entonces, ¿a quién se le enseñaba? Al sujeto, pues, que era un ser pasivo, que recibía información, era como una tabula rasa o un vaso que hay que llenar como con conocimiento, y se educaban en el rigor y la disciplina. Básicamente en esos modelos tradicionales, quienes tenían realmente todo el proceso y el control era el docente. Lo que dijese el docente, el maestro, era la verdad. O sea que en este tipo de educación, pues el estudiante no vale, el estudiante está allí simplemente para recibir información de una manera pasiva. En el caso del entrenamiento es lo que diga el entrenador. Inclusive si esto lo acercamos a los
estilos de enseñanza. Entonces el mando directo y la asignación de tareas aquí serían perfectos porque el docente entrenador, ¿cierto? Es quien le dice qué tiene que hacer y cómo. Vuelvo y le recuerdo, si hablamos del modelo tradicional, pues era un modelo memorístico, pero lógicamente es que en el siglo XVII, pues no había imprenta todavía, no había cuadernos, no había internet, no habían tablets, no habían celulares, y las personas que iban a aprender tenían ese deseo de aprender, entonces, ¿cuál era la mejor forma? Pues aprender de memoria. Si ellos eran capaces de decir y repetir lo que decían sus maestros y ponerlo en práctica, pues lógicamente aprendían. Y de allí, pues quien iba realmente a aprender, pues tenía ese deseo y estaba en cierta medida predispuesto al rigor que implicaba pues todos estos procesos educativos. Luego de estos modelos nos vamos al modelo pedagógico romántico, todo lo contrario a lo que sucedía en el modelo tradicional. En el modelo romántico es básicamente donde el centro de todo el proceso educativo pasa a ser de la persona que aprende, del estudiante, del aprendiente. O sea, si en el modelo tradicional el centro del proceso era el docente, en este caso el centro era el profesor, la persona que aprende, el estudiante. El estudiante debería decir qué quiere aprender, cómo, cuándo, dónde. Es básicamente si la Escuela Nacional del Deporte llegase a adoptar un modelo romántico en todo su proyecto educativo institucional, básicamente sería que los estudiantes que ingresan a la universidad pues definen qué días van a clase, qué materias ven, a qué horas, y posiblemente en el curso de pedagogía no estaría nadie porque todo el mundo estaría o en las canchas o en el gimnasio o en los laboratorios, porque estarían realmente aprendiendo bajo no ni el rigor y la disciplina como en el modelo tradicional, sino desde el deseo, o sea, estimulando su creatividad y teniendo un deseo interior de aprender. Pero esto era por allá. Estamos hablando de que Juan Jacobo Rousseau hablaba entonces de la pedagogía naturalista, donde se estimulaba la creatividad, que cada uno debería aprender según sus intereses. Alexander Neil, pues algo bien interesante, y es que trabaja la dimensión emocional del alumno, o sea, aprenda lo que le gusta. Cuando uno logra conectar esto que le apasiona, lo que le despierta cierto cariño, amor y pasión, pues uno realmente aprende más fácil. Entonces uno diría, no, pues entonces a los estudiantes de la Escuela Nacional les interesa realmente aprender sobre el mundo del deporte porque esto es lo que les gusta, lo que les llama la atención. Pero después vamos a ver la realidad de todos de estas personas que aprenden y realmente pues como que el amor y la pasión se pierde cuando tienen que leer los textos de pedagogía, cuando tienen que ir a aprender bioquímica, fisiología. Entonces, ojo, es un modelo que en cierta medida nos reta, porque a pesar de que es un modelo por allá del siglo XVIII, XIX, está vigente en pleno siglo XXI. Cada uno de ustedes debería de preguntar realmente qué es eso que les gustaría aprender. En el mundo del deporte, ustedes, ¿qué les gustaría aprender? ¿Qué es eso que les mueve el corazón? Que los llena. Y empezar a aprender. Es que usted no necesita ni siquiera de un docente para que esté allí, porque ahora en el mundo de la información todo lo tienen a la mano. Es cuestión de leer, de subrayar, de interrogar a las personas que les enseñan. Pero nos seguimos quedando como en los modelos tradicionales. Lo que dice el profesor es lo real, lo único que vale. Y entonces, ¿en dónde queda la persona que aprende?
Entonces, ejemplo, alguno de ustedes quiere ser entrenador de fitness. ¿Cuántos libros de fitness tenemos en la biblioteca de la escuela? Entonces empezarían a leer sobre fitness. A algunos les encantaría la administración deportiva, pues entonces empezar a buscar textos sobre administración y la dirigencia para empezar a formarse. Y no tendrían que esperar hasta X semestre para ver administración deportiva. Lógicamente, en el modelo romántico le dice a usted aprenda cuando quiera, donde quiera, como quiera, pero a veces lo más fácil es no hacer nada, no hacer nada, porque hemos tenido la posibilidad de aprender mucho tiempo atrás y no lo hemos hecho, siempre lo aplazamos, lo procrastinamos y dejamos como que el mundo del conocimiento se quede allí. Entonces, en el modelo romántico, el centro del proceso es el estudiante aprende lo que él quiere, cuando quiere, donde quiera, ¿cierto? Es libre, espontáneo, natural, donde se estimula la creatividad. Si aquí hablamos de los estilos de enseñanza, pues estimula la creatividad. ¿Qué quiere? Bueno, ¿y cómo lo puede hacer? ¿Y qué otras maneras existen? Entonces es brindarle las posibilidades al estudiante para que él realmente se apropie de su conocimiento. Allí miren que la figura del maestro pasa al otro extremo. De ser el centro del proceso pasa a ser el auxiliar del alumno. El maestro es el auxiliar del alumno que quiere aprender y allí el maestro le va orientando qué podría leer, qué hacer, qué no hacer, pero no tiene tanto protagonismo como lo tiene en este caso el estudiante. Luego nos vamos a los modelos conductistas. Y en estos modelos conductistas pues es una corriente psicológica quienes a través del conductismo, por eso allí el rayito, estímulo-respuesta, es como la electricidad. En estos modelos conductistas se conduce al alumno, se conducta al alumno frente a lo que se desea que esa persona en últimas pueda llegar a ser. Entonces es una fijación del aprendizaje a través del refuerzo, o sea, a través de la repetición. Se repite y se repite hasta que se aprende, y se condicionan ciertos comportamientos. En el mundo, por ejemplo, en la educación que posiblemente le dieron a sus papás o le dieron a sus abuelos, pues se les daba inclusive hasta certificados de buena conducta, o sea, las personas que se conductaban, que certificados de conducta, que eran respetuosos, que eran juiciosos, pues, o que obraban como quería que fuese el maestro, allí las tendrían fácil. Esto aplicado al mundo del deporte es el modelo hegemónico, el modelo que prima aún en los pros de entrenamiento, porque son modelos basados en la repetición, modelos mecanicistas, modelos analíticos, donde se repite y se repite y se repite hasta que se afianzan ciertos movimientos. Ejemplo, usted quiere pegar una buena derecha en tenis, entonces posiblemente usted como profesor le dice, vea, pegue así, mire, extienda el brazo, empuñe fuerte la raqueta y apenas pega adelante y termina atrás en la espalda. ¿Y cuántas veces tiene que repetir eso? Pues 1.000.000 de veces hasta que lo haga bien. Aquí se centran los procesos en el estímulo y en la respuesta. Generalmente en los procesos de entrenamiento con los niños cometemos el pecado de conductarlos desde pequeñitos y esto suprime la creatividad, porque ustedes ya le dicen al niño cómo le pega el balón, qué hace, pare y toque, y así fue como nos formamos todos, que llegaban a los puestos de entrenamiento y ya el entrenador les dice a los niños, supongamos una categoría babies, miren, ustedes hoy van a jugar como ustedes saben, disfruten, aprendan. Y apenas empieza el partido, ya el entrenador desde afuera es el que dirige la orquesta. Le dice al niño, toque, toque, toque rápido, pare y toque, y toca. Y toco, y de pronto el niño se equivocó y tocó mal y dice, ¿para qué tocó? Antes le decían, cuando ustedes empezaron después de entrenamiento, táctica, el entrenador les decía, pare y toque, y es más, ya le decía hasta dónde la tenía que tirar. Entonces se suprimen los procesos frente a la toma de decisiones, frente a la resolución de problemas, porque desde afuera ya les están diciendo qué tienen que hacer.
Y eso fue lo que posiblemente afectó el proceso deportivo de muchos de ustedes. Cuando estaban entrenando, ustedes en esos momentos siempre el entrenador les decía qué tenían que hacer. Pare, toque. Y afectaba todos estos procesos de estimulación de la creatividad, de toma de decisiones, de resolución de problemas. Allí tenemos los autores más representativos: John Watson, ¿cierto? Pavlov, señor Thorndike y Skinner. Básicamente las teorías de ellos están acá. La de Watson, tendencias innatas a las conductas influenciadas por el medio ambiente. O sea, experimentó con niños pequeñitos, exactamente con pelaje. ¿En qué consistía? Entonces a los niños, un niño de 6 mesecitos le ponían animalitos con pelaje, entonces gaticos, conejitos, perritos, y el niño los tocaba y el pelaje era agradable para ellos. Entonces al niño les gustaba y se sentían bien. Pero después le ponían animales que tuviesen espinas. Entonces cada vez que el niño tocaba pues era distinto, pero además cada vez que tocaba esos animales los asustaban. Entonces ya los niños ya no tocaban a los animales que tenían porque les daba ya miedo. Y ya con pelaje empezaron a experimentar con raticas. Entonces el niño tocaba inicialmente la ratica y como era también agradable como los otros animalitos, pues el niño no sentía nada, ni asco, ni miedo, ni temor. Pero con el tiempo, cada vez que le mostraban la ratica y el niño la iba a tocar, lo regañaban. Y ya en su momento, cada vez que el niño ya veía la ratica sin tocarla, ya empezaba a llorar, producto de todas estas formas de aconductar a las personas. Dentro de los procesos que generan todos estos psicólogos, ellos dicen que pueden aconductar a cualquier persona para que puedan ser los mayores genios o los mayores criminales de la historia. Que sino que les den un niño recién nacido, ellos pueden hacer de allí un gran científico o también un gran criminal, producto de todos estos efectos que tiene la conducta y a conductar a las personas en el medio. Pablo habla de los reflejos condicionados y no condicionados. El ejercicio que hacía Pablo era con perros. Entonces a los perros le sonaba una campana y el perro pues no entendía que era con ellos y pues no le importaba ese ruido. Pero empezaban, cada vez que tocaban la campana, le empezaron luego a dar comida al perro. Y así cada vez que sonaban la campana siempre le daban comida, hasta que el perro empezó a asociar el ruido de la campana con la comida, como que era ya la hora de la comida. Ya luego, cuando ya conductaban realmente o condicionaban realmente al perro, al animal, entonces ya el perro con solo escuchar la campana ya empezaba a salivar, porque se empezaba a saborear pues como todos estos procesos. Y es algo que está todavía vigente en el mundo educativo. Ustedes están ya condicionados, según el docente, el entrenador, ustedes saben qué pueden hacer y qué no hacer, a quienes le ponen cuidado, a quien sí, a quien no. Y es producto del medio también, en el medio donde uno siempre se desenvuelve. Thorndike habla del premio y del castigo, entonces refuerzo positivo, negativo. El ejemplo es cuando ustedes tienen los niños pequeñitos o sus hijos que van a tener en el jardín, o cuando ustedes sean profesores. Si a los niños se portan bien, usted dice, si se portan bien, les pega un sticker, una carita feliz, o se la dibujan en la manito. Y si se porta mal, pues le hace una carita triste. Entonces allí uno condicionaba pues al niño para que se portara bien, producto de ese refuerzo positivo o negativo. Y Skinner habla pues del condicionamiento operante. Inoperante es muy parecido a estos reflejos condicionados, pero allí ya era con palomas. Metían a las palomas, inclusive a los mismos perros, en una cajita, y
cada vez que el perro tocaba una palanquita se prendía una luz y le daban comida. O sea, empezaban a condicionar todos los comportamientos. Si el perro o la paloma tocaban la palanca y alumbraba el bombillito, pues les daban comida. Existen pues unas imágenes hasta muy curiosas en la red, en Google, donde ustedes ponen, escriben allí condicionamiento operante e inoperante y aparece la imagen del perro, donde el perro dice, lo condicionado que tengo a este humano, le prendo esta palanquita y él me da de comer. ¿Qué podemos hablar de todos estos modelos conductistas? Que son modelos basados en la repetición, en el mando, casi que en la obediencia, ser muy obedientes. Poco creativos, poco pensantes, pero muy obedientes. Ejemplo, ustedes pueden ser muy buenos entrenadores nada más trabajando desde el modelo conductista. Y nosotros cometemos muchos errores que funcionan desde este modelo. Ejemplo, ustedes están entrenando, llaman a los niños y les dicen, vea, el último que llegue acá y haga el círculo tiene penitencia. Entonces allí están hablando del premio y el castigo. Y entonces llegó Juanito de último, entonces escribió Juanito, penitencia, 10 vueltas a la cancha. O los últimos que lleguen y los ponen a correr alrededor de la cancha. El mensaje de fondo para ese niño es que correr es un castigo. Ese es el mensaje que usted le está dando. Y estamos realmente creando deportistas que no piensan, sino que ya les da esta pereza correr. Dicen, no, porque es que empiezan a asociar que el correr es un castigo. O cuando ustedes, y esto por favor no lo vayan a hacer nunca, ni en clase de deporte, ni en clase de educación física, y algún día tienen que dar guías, decirle a sus estudiantes, vea, si ustedes se portan bien y hacen lo que yo les digo, les doy 20 minutos para que tengan tiempo libre, para que realmente disfruten y jueguen. Si usted le da ese mensaje a sus estudiantes, a sus deportistas, de entrada usted ya perdió. El mensaje que usted le está dando es que su clase es muy aburridora, muy maluca, y si le hacen el favor y le colaboran y le ayudan pues para dar su clase, usted al final sí les va a dar 20 minutos para que ellos realmente disfruten. Eso es criminal. O sea, usted mismo estaría diciendo que su clase es muy aburrida. El pito muchas veces tenemos entrenadores que utilizan el pito para arriba, para abajo, pito para que man para un lado, pito que man para el otro, pito. Tenemos la voz, tenemos las manos, tenemos otro tipo de gestos, porque realmente con el pito, igual que con la campana, adiestran a los perros. Y nosotros no trabajamos con animales. El pito sí será importante, ¿cierto? En espacios demasiado grandes para llamar la atención, para hacer correcciones, todo. Pero usted no tiene la necesidad de decirle a los niños, mire, cada vez que suena el pito sale, entonces pito y... No, usted puede tener otro tipo de estrategia. Les dice a los niños, mire, usted crea un circuito, pone aros, conos, cuerdas, bastones, y les dice, vea, ojo, cada vez que pasen por el bastón verde, por este cono, sale el siguiente, y ellos ya saben cuándo tienen que salir, no tiene que estar usted ahí pendiente como un vigilante dándoles la orden para que ellos salgan. Entonces, el modelo conductista pues es un modelo donde realmente se busca como la obediencia, donde el que sabe es el maestro, los otros simplemente obedecen. Es un modelo muy mecanicista, donde a través de la repetición y repetición, muchas veces sin sentido, se intenta de que los estudiantes puedan tomar buenas decisiones y a veces es un aprendizaje muy descontextualizado de la realidad. Después sigue el modelo pedagógico activo. En este modelo activo, pues, el centro del proceso de aprendizaje es el estudiante, porque realmente se aprende es haciendo.
Entonces, ejemplo, usted quiere enseñar a nadar. Entonces usted no le pone a sus estudiantes a decir, se van a leer todos este libro, cómo aprender a leer en 20 sesiones. Y ellos leyeron las 20 sesiones, pues metieron a la piscina. Lógicamente va a flotar más ese libro que ellos. Porque uno tiene que meter allá, tragar agüita, sentir a veces el malestar en los ojos para entender y comprender cómo es esa relación y empezar a hacer ciertos ejercicios que le permitan ganar flotabilidad y adoptar unas posiciones hidrodinámicas en el agua. Entonces, todo el proceso de aprendizaje gira a través de la persona que aprende, haciendo. Entonces, si ustedes son profesores de fútbol, pues enseñen con un balón de fútbol. Sabemos todos que la coordinación es muy importante, pero usted no puede dejar a los niños, no, entonces todas las 5 sesiones los niños en sesiones de coordinación y motricidad. Usted sabe que eso es muy importante, pero enséñele motricidad pues con un balón en los pies, para que ellos también vayan aprendiendo realmente de todos estos procesos. Aquí sí es importante generar muchas preguntas a los niños. Estos procesos de estos modelos activos que empiezan a estimular la creatividad, la toma de decisiones, la resolución de problemas, pues también permite a los niños integrarse en un mundo, en un contexto. Entonces les va a ir permitiendo relacionarse de manera más amable con sus compañeros, pero también poder llegar a acuerdos, trabajar de manera colaborativa frente a las decisiones y acuerdos que deban de tomar. Allí tenemos de Crowley la escuela activa, ya lo vimos en la clase anterior. Claparedes y Ferreira habla de la escuela y la psicología experimental, o sea que realmente uno aprende es producto de la experiencia, el empirismo, del estar allí. Montessori habla pues de la psicología natural y el desarrollo físico y social del niño. Montessori centra muchos de los procesos de aprendizaje a través del juego. María Montessori es una pedagoga italiana quien centraba todos sus procesos de aprendizaje a través del juego. Freire de Escuela Nueva ya lo vimos, y John Dewey, pedagogo estadounidense, quien centraba todos estos procesos realmente es en la acción, en el hacer. Realmente allí es donde uno tiene las posibilidades de aprender, producto de la experimentación. En este modelo constructivista, entonces, aquí se busca un desarrollo ya pues como integral y pleno del individuo, no solamente en el ejercicio de que quiere aprender a jugar fútbol, bueno, entonces juegue fútbol. Acá ya no solamente que juegue fútbol, sino que nos centramos en la persona, en la completud de la persona, en ese desarrollo holístico, integral. Entonces de allí no solamente ustedes recuerden, van a ser entrenadores de fútbol, de baloncesto, patinaje, sino también que tienen que empezar a formar a todos estos seres para realmente vivir en comunidad, para la vida. Que si alguno en cierta medida ofende al otro, le pega al otro, que aprenda a pedir disculpas, que aprenda también a aceptar que no es el centro pues como ni el ombligo del mundo, sino que también uno vive en comunidad y aprenderá unas ciertas estrategias y dinámicas que le permitan a uno integrarse en este mundo social. Entonces, recuerden que siempre lo más importante es la formación integral, formar personas. Tenemos grandes futbolistas con gran talento, que de lo humano poco. Y sobre todo, no solamente de lo humano, la responsabilidad de ellos mismos con su vida, con su ejercicio, con lo que son. Entonces de allí sí es importante no solamente los procesos meramente deportivos, sino que también estamos hablando de procesos formativos, humanos. Entonces, como su nombre lo dice, es un modelo constructivo, constructivista, donde el estudiante es el centro y empieza a construir su aprendizaje,
su aprendizaje. Y allí el rol del profesor, de la persona que enseña, es dialógica, también cuestionando, preguntando. Allí nosotros empezamos a cambiar casi que la instrucción por la pregunta. Entonces, ejemplo, nosotros vamos a enseñar conducción de balón. Entonces, en vez de pararnos en estilos de enseñanza totalmente desde el mando directo y decirle todos llevan el balón con el borde interno y lo traen, pues le hacen la pregunta a los niños y dicen, bueno, ¿cómo pueden llevar ese balón de aquí hasta el cono y volverlo a traer? Y no falta el niño que dice, llevémoslo con la mano. Entonces, pues todo lo van a llevar con la mano. Algunos ya después dicen, ay no, profe, llevémoslo rebotando. Pues llevémoslo rebotando. Recuerden que ustedes en estos procesos no solamente le enseñan no van a tener solamente jugadores de fútbol, también necesitan porteros y lógicamente van a tener que tener cierta coordinación visopédica, visomanual. Entonces esto va a ser importante en todos estos procesos. Y ya falta un niño que dice, ay, pues llevémosla pisándola con la planta, otros con el borde interno, otros con el externo, otros la van a llevar y van a pasar el pie por encima haciendo fintas. Y así nosotros empezamos a construir con los estudiantes todos estos procesos de aprendizaje, de conocimiento. En estos modelos culturales y sociales, pues, ojo, miren que los procesos educativos, en el fondo, son procesos culturales donde se transmite unas creencias propias de una cultura de generación en generación. Y allí nosotros debemos de empezar a romper todas estas herencias, ¿cierto? Que han deteriorado nuestra vida en comunidad. La violencia, el facilismo, trabajo fácil. Facilismo, trabajo fácil es una redundancia, ¿cierto? Que realmente no nos permiten construirnos socialmente como deberíamos decir. Todo el mundo quiere aprender sin leer, quieren aprender a nadar sin mojarse, quieren jugar fútbol pero no les gusta sudar. Entonces realmente nosotros debemos de crear unos entornos sociales realmente donde la reflexión sea constante. Ustedes ya vieron todos estos procesos de interacción social que permite Vygotsky y todo lo que se puede construir no solamente desde el lenguaje, desde la interacción, sino que todo esto afecta a todos estos procesos humanos. Por eso los grupos humanos son diferentes contextos, y en unos hay unas formas, unos comportamientos, unas normas ya instituidas de comportarse. Y ustedes se encuentran en distintos grupos que podrían ser de la misma edad, distintas formas de comportamiento, porque eso es producto de la cultura. No es lo mismo las personas de 14 años que se han criado en ambientes con papá, mamá y lejos de violencia, a otro tipo de ambientes donde ya inclusive niños de menor edad ya tienen rasgos de violencia producto de todo esto. Entonces nosotros bajo estos procesos debemos de motivar y crear ambientes realmente que nos permitan generar cierta sensibilización frente al medio, porque nosotros no solamente enseñamos fútbol, posiblemente dentro de los procesos de entrenamiento podemos solucionar muchísimos problemas. ¿Cuántas vidas no ha evitado un entrenador que a tiempo, en vez de dejar que dos de sus deportistas se agarren a pelear y que le diga el uno al otro, pues mijo, a la salida lo espero, y han evitado matanzas? Nada más con la intervención de ellos. Nosotros creemos que, y estamos convencidos de que el deporte es un motor para la construcción
de una sociedad más justa y más sana. Y cuando nosotros, ojo, entonces aquí es el sujeto quien debe aprender de su contexto, de sus realidades, y nosotros también debemos de saber leer los contextos. No es lo mismo ser entrenador de fútbol de niños de 6 años a ser entrenadores de un reformatorio. No es lo mismo ser el entrenador de la selección Valle sub-18 de natación que ser el entrenador de los pros de formación de niños de 6 años de natación. Entonces, en el mismo deporte existen demasiados contextos que hay que saberlos entender. Allí lo más importante dentro de estos pros de interacción social es empezar a cualificar, ¿cierto? Las zonas de desarrollo próximo, y las zonas de desarrollo próximo, como su nombre lo dice, son los que tiene cerca. Cómo son las relaciones de los niños que aprenden con los otros niños, con los que tiene allí, con sus amiguitos, pero también que les permita una forma de relación diferente con el papá o con la mamá y con el entorno. Y allí el lenguaje pues cumple una función especial. Entonces Vygotsky habla pues dentro de su teoría de la interacción social, y Anton Makarenko pues habla de la pedagogía socialista. La pedagogía crítica, pues esto es de lo que a veces nos falta en el mundo del deporte, porque este conductismo nos tiene a nosotros oídos. Si viene el profesor hacemos, pues si nadie nos dice, pues nadie hace nada. Entonces el preparador físico lo cita a 6 de la mañana, está lloviendo, y el preparador físico se varó en el trayecto y no pudo llegar a las 6. Entonces todos los estudiantes dicen, no llegó a las 6, a las 6:15 ya todo el mundo se fue. Si lo hubiésemos educado de manera crítica, cada uno llega a las 6, antes de las 6 se cambia, y a las 6 en punto. Llegue o no llegue el entrenador, pues empieza realmente con su proceso de entrenamiento. Esa es la diferencia entre muchos modelos tradicional y conductistas a modelos realmente críticos. Cuando hablamos de los modelos críticos, no hablamos de modelos donde se critique al otro, no. Es un modelo donde se analiza, se reflexiona. ¿Para qué? Para transformar las realidades sociales. Muy bonito que ustedes sean profesionales, pero el ser profesional en la vida implica ser profesional en todo, o sea que es tener unas competencias y unas actitudes y unas capacidades reales frente a lo que usted hace. Y eso significa que usted debe tratar profesionalmente a todas las personas de una manera adecuada, correcta, no para verlas por debajo del hombro. Entonces, el sujeto que aprende es un sujeto activo en el proceso de aprendizaje, pero también es un sujeto que se va formando producto de una reflexión constante de la realidad y de su proceso. Allí pues hablamos de Paulo Freire. Paulo Freire, recuerden que hablamos de él, de la pedagogía del oprimido, como su obra más importante, donde está en contraposición a los pensamientos de Rousseau, donde decía que Juan Jacobo Rousseau hablaba que la educación era una forma de dominio social. En este caso, Paulo Freire dice que una forma de eliminar estas barreras de opresión a nivel social y de pobreza es por medio de la educación. Y nos habla también de la pedagogía crítica, que nosotros debemos de crear estudiantes con una capacidad reflexiva, que aprendan a leer el entorno, las realidades, actuar según tiempos, lugares y personas. Michael Apple habla pues de la ideología del currículo, y que sea un currículo contextualizado a las realidades de cada contexto educativo. No es lo mismo que nosotros empecemos a copiar modelos finlandeses, alemanes, desconociendo la realidad y los contextos nuestros, y en muchos contextos en situación de pobreza, de abandono, y donde realmente existe mucha vulnerabilidad social. Y allí es donde nosotros realmente
a nivel educativo debemos dar la batalla y la lucha, porque nosotros tenemos que empezar a generar conciencia en nuestros estudiantes, en nuestros deportistas, que no solamente son deportistas, sino que son un ejemplo para una sociedad que los está viendo, millones en muchos casos. Entonces, y podemos ver pues modelos pedagógicos complejos, y los modelos pedagógicos complejos es casi que contextualizar a nuestros estudiantes de las realidades mismas que deben de someter, o sea, actuar según tiempos, lugares, personas, porque realmente, ojo, estos modelos pedagógicos no es que sean una receta mágica para poder enseñar, porque en algunos casos usted va a tener que ser constructivo y en otros casos va a tener que ser conductista, y en otros casos o con algunos tendrá que ser tradicionalista y con otros pues tendrá que ser romántico. Pero nosotros tenemos que aprender a conocer las complejidades de las personas que aprenden. El solo acto de transmitir, de intentar enseñarle a alguien ya exige cierta complejidad. Entonces aquí el sujeto es activo pues en su proceso de aprendizaje, ¿cierto? Y también hay un proceso de aprendizaje de la persona que enseña, porque es que no solamente se trata de que el que enseñe lo sabe todo, ¿no? Porque también está en continuo aprendizaje. Es un proceso de interacción constante, ¿cierto? Que no es lineal ni mecanicista, sino que existe incertidumbre en todos los procesos. Usted le puede enseñar a todos los niños a cabecear, ¿cierto? Y el día que está el tiro de esquina, cabecea solo uno. Muchos se le agachan y cierran los ojos y nunca aprendieron. Y hay algunos que van a aprender en 2 sesiones y otros van a necesitar 200. Y allí está la complejidad de todos estos procesos. Todos pueden ver la misma clase y ver este mismo video, pero todos van a aprender de manera distinta, porque allí está también en juego las emociones, los afectos, los aprendizajes previos frente a todos estos procesos. Y allí lo tenemos. Edgar Morin habla del paradigma de la complejidad, Ilya Prigogine las estructuras disipativas, Bertalan la teoría general de sistemas, y Luhmann habla también de teoría de sistemas. Todo esto con el fin de transformar el entorno y las realidades de las personas que aprenden. Todo esto son modelos. El ejercicio nuestro es poder comprenderlos. Recuerden que siempre aquí en este recuadro van a encontrar los autores, las teorías de cada uno de los autores. El ejercicio es que nosotros podamos por lo menos comprender cuáles son los modelos pedagógicos contemporáneos que tenemos, de dónde vienen, cuáles son esas formas en las que realmente se media el aprendizaje, se enseña, porque eso nos va a permitir a veces comprender cómo es que nos enseñan muchos de nuestros profesores. En la universidad hay algo bien especial, y es que muchos de los docentes no tienen cursos en educación ni en pedagogía. Entonces vienen de las ciencias exactas, ustedes ya me entienden, vienen de la fisiología, de la medicina, de la anatomía y de todas estas ciencias donde realmente allí no hay mucha pedagogía en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces ellos enseñan básicamente cómo aprendieron, entonces lo transmiten a punta de memoria y de intentar comprender cómo funcionaban las cosas. Entonces asimismo ellos tienen otras dinámicas frente a los procesos de la enseñanza. El ejercicio para todos ustedes es poder definir en cierta medida pues los modelos pedagógicos. Van a escribir cada uno de los modelos. Modelo activo, entonces modelo activo. ¿Qué es el modelo activo? Entonces donde el estudiante es el centro del proceso de aprendizaje, aprende haciendo.
¿Cuáles son? Menciona dos autores del modelo activo y las teorías de sus señores. Esto será importante porque nosotros debemos de empezar a diferenciar, ¿cierto? Esto va a ser el centro como este curso, diferenciar en cierta medida cuáles son las teorías que nosotros tenemos allí. Entonces, un abrazo para todos. Por favor, intenten llenar ese cuadro, tenerlo listo y luego ya le van a anexar los estilos de enseñanza a cada uno de ellos para que empiecen a tener una visión más amplia de todos estos procesos pedagógicos.